Una de las discusiones que se ha dado en torno de la elección judicial del próximo domingo es qué tanto van a pesar en la votación, en decidir a los ganadores, pues el acordeón o los acordeones que están circulando en redes sociales, que hemos visto en muchas partes, algunos de ellos impresos perfectamente, pues indicando por quiénes hay que votar en las diferentes boletas que habrá en esta elección. Y bueno, pues el debate ha sido sobre si esto es democrático o no. Hay quienes dicen, bueno, es que son tantos candidatos que los votantes necesitan un recordatorio, pero cuando esto se imprime masivamente, pues no parece el recordatorio personal que cada quien se haría, porque sí, efectivamente son muchos números los que hay que recordar, pero más bien parece pues una operación cuidadosamente realizada para que ganen ciertos candidatos o no, entonces, o por lo menos eso parece. El caso es que ayer en su cuenta de X, el consejero electoral Jaime Rivera escribió lo siguiente: la producción y distribución masiva de acordeones para votar por juzgadores solo puede ser obra de organizaciones que intervienen ilegalmente en estas elecciones. La Fiscalía Electoral debe investigar y perseguir a los autores de esta acción. El INE también debe hacer su parte. ¿Cómo estás, Jaime? Me da gusto saludarte. Pues buenos días, Pascal. Oye, pues celebro mucho tener esta oportunidad de conversar contigo. Siempre es un espacio abierto para ti, estimado Jaime. Oye, ¿cómo llegas tú a esta conclusión? Por el análisis de los hechos que son preliminarmente indicios de, primero, una intervención de organizaciones. Y utilizo este término de organizaciones de manera genérica, es decir, la acción de grupos de personas para determinado fin. ¿Por qué? Porque si se tratara de un apunte personal de cada elector que después de revisar listas largas y complejas de candidatos quiere auxiliarse para votar más ágilmente, es perfectamente legítimo. Y obviamente el INE no pretende establecer ningún tipo de restricción y mucho menos de vigilancia o de cateo o algo semejante. Sería imposible, ¿no? Claro, sería imposible y no sería legal. Se podría, implicaría violar la privacidad de individuos. El problema aquí es que ya hay evidencias de que hay una producción masiva de volantes, podemos llamarles así, perfectamente diseñados a todo color y producidos masivamente. Y eso solo lo pueden hacer organizaciones. ¿De qué tipo? Pues entre otras las que están prohibidas por la ley. Los partidos no pueden intervenir, servidores públicos y gobierno no pueden intervenir, en particular órganos de gobierno. Tampoco puede intervenir otro tipo de grupos de interés, porque en cualquiera de estos casos, aparte de posible uso de recursos públicos, implicaría que están haciendo propaganda a favor de determinadas candidaturas. Y las reglas, la ley establecida para estas elecciones prohíbe la intervención de entes diferentes a los propios candidatos y candidatas. Están prohibidos el uso de recursos públicos y de recursos privados. Por lo tanto, este tipo de llamémosle neutralmente guías de votación, pero por su producción masiva, su distribución masiva, y porque señalan por cuáles candidatos deben votar, se debe considerar propaganda. Y por lo tanto, hay entes prohibidos que podrían estar haciendo propaganda para determinadas candidaturas. Y eso está prohibido por la ley y por reglas complementarias que aprobó el INE.
¿Tendría que estar investigando la Fiscalía Electoral el origen de estas impresiones masivas, tanto el lugar en donde se fabricaron como el dinero que se utilizó para la impresión? Sí, sí. Y la Fiscalía cuenta con facultades y medios de investigación más fuertes que los que tiene el INE. Uh-huh. Y entre las cosas que deberían investigar es ¿quién paga esto? Pues sí, porque una producción masiva pues es evidentemente cara. ¿Tú tienes, o el INE tiene datos de cuántos tipos de acordeones, digamos, hay quien lleve un registro de lo que ha aparecido en redes sociales y en los medios, de cuántos tipos diferentes de acordeones hay? No, el INE no tiene capacidad para investigar todo eso y en todo el país. Por lo que se ha publicado en los medios y por las quejas que hemos recibido, se puede colegir sin duda de que es una operación que está ocurriendo en muchos lugares del país. Uh-huh. Por supuesto, lo que se ha visto es que tales acordeones, porque además les dieron la forma de acordeones. Uh-huh. Digo, eso sí, se como los que se usaban en la escuela o se usan en la escuela para hacer trampa, ¿no? Uh-huh. Sí, pero esto se identifica que ponen candidaturas diferentes en diferentes lugares del país, sí, tanto para las elecciones judiciales federales, uh-huh, como elecciones judiciales locales. Sí, permíteme, Jaime, un momentito, tengo que hacer aquí una pausa y regresamos enseguida para continuar esta conversación, si eres tan amable. Con gusto. Volvemos. Le agradezco mucho al consejero electoral Jaime Rivera que me haya esperado para continuar esta conversación. Por favor, recuérdanos, Jaime, qué se ha discutido y cuál ha sido el sentido de la posición mayoritaria en el Consejo General sobre este tema de los acordeones. Advertimos los hechos públicos, notorios, y analizamos desde qué punto de vista se podría tipificar este tipo de conductas y lo que le corresponde hacer al INE. Y concluimos que la Comisión de Quejas y Denuncias debería admitir, analizar y en su caso procesar las quejas que se han presentado con las pruebas o indicios que les acompañan. Y por otra parte, también acordamos la necesidad de que el INE, por medio del Consejo General, emita medidas cautelares de tipo inhibitorio. ¿Qué quiere decir? Que se hacen, podría decirse, advertencias a personas o entes colectivos que puedan estar interviniendo en estas acciones presuntamente ilegales. Como decía, pueden tratarse de organizaciones que de entrada estarían violando prohibiciones como propaganda pagada por terceros para determinados candidatos, propaganda que incluso si los propios candidatos lo hacen, incluyen en una infracción porque estarían haciendo campaña para varios candidatos reunidos, es decir, como si fueran planillas. Eso está prohibido. O una suerte de partidos, y eso está prohibido. Uh-huh. Y además advertimos que este tipo de materiales podrían utilizarse para ejercer coacción del voto. Y esto último es un delito. Los otros también eventualmente pueden ser infracciones electorales o delitos, pero la probable coacción del voto corresponde claramente por mandato de ley a la Fiscalía Electoral, tanto la federal
como las fiscalías electorales locales. Uh-huh. Ahora bien, lo que hace el INE con este proyecto de acuerdo para emitir medidas cautelares de tipo inhibitorio es advertir que quienes incurran en estas conductas estarán violando la ley, uh-huh, y que se podrán hacer acreedores a diversas acciones. A ver, déjame que reforcemos ese punto. Una persona que recibió uno de estos acordeones producidos masivamente, ya sea por un partido, un gobierno o una serie de candidatos, al emitir su voto basado en ese acordeón, si es descubierto, ¿se hace acreedor a una sanción? No, el elector no. El elector no. El elector no. El no. que promueve el voto de esta manera, sí. Sí, uh-huh, sí. Sí, y los ciudadanos que hayan recibido este tipo de material tienen la opción, y yo diría el deber ciudadano, de denunciar a quienes lo hayan hecho. Bueno, si quieres no denunciar, informar a la autoridad uh-huh, cómo recibieron ese material, con qué instrucciones, en qué entorno, si lo hicieron en un ambiente colectivo, si haya alguna organización involucrada en esto. uh-huh. Por cierto, veo algunas notas en las que algunos dirigentes de partido de Morena concretamente, ya reconocen que sí lo hicieron, pero que no van a coaccionar el voto ni van a acarrear votantes. Uh-huh. Bueno, si lo está haciendo un partido, está violando la ley. Si se están utilizando recursos públicos, se está violando la ley electoral, uh-huh, y se estaría incurriendo en uso ilegal de recursos públicos. Sí. O sea, estas conductas son graves. Ahora bien, lo difícil, lo reconozco, es probarlo fehacientemente. Uh-huh. Pero para ello, el INE está realizando ya análisis de la información que tiene, está haciendo monitoreos en los medios, en redes sociales, para allegarse de elementos objetivos que podrían ser probatorios y actuar en consecuencia. Sí. Hay un conjunto de infracciones a la ley que es lo que le corresponde al INE eventualmente, investigar y eventualmente sancionar. Jaime, tanto por el lado de intervención de entes prohibidos en esta elección, como por el lado de gastos de campaña. uh-huh, Y esto podría ser más grave todavía si estas acciones se realizan durante la veda electoral que ya empezó este día. Claro. Jaime, me queda solamente un minuto. Preguntarte por último, ¿te parece que la existencia de estos acordeones pues lanza una sombra de duda sobre el resultado? Yo no sé si el resultado, pero sí es una acción indebida, y quienes lo están haciendo están violando la ley. Uh-huh. Y si fuera quienes además intervinieron en esta reforma, están violando las normas que ellos mismos pusieron. Uh-huh. Yo espero que no sea así, pero hay muchos indicios que sí apuntan a probable, y solo lo digo así como probable, uh-huh, autoría de entes prohibidos que además han demostrado públicamente ser los más interesados en impulsar esta reforma y estas elecciones, desde el Congreso de la Unión hasta lo que se está haciendo para organizar estas elecciones. Pues, si hay coacción del voto, será muy grave. Si hay acarreos, eso es otro delito prohibido por la ley de delitos electorales. Pues Jaime, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ti, Pascal. Gracias, Jaime Rivera, consejero electoral. Una pausa, regresamos.